Ok. Bueno, vamos a orar y vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿sí? Padre bendito, le damos muchas gracias, Señor, por la bendición de poder estar y poder continuar, Señor, con este propósito, con este objetivo. Señor, lo seguimos poniendo en sus manos. Queremos, Padre, verdaderamente ser, pues, buenos cumplidores de la tarea, de la encomienda que usted nos ha delegado, Señor. Padre, nos ponemos en sus manos. Sabemos que este reto no es sencillo, por cuanto creemos haberlo tomado con seriedad. Eh, Hay muchas cosas, Padre, que tendremos que seguir aprendiendo y seguir superando. Por ello es que pongo en sus manos la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están tomando estos cursos, los que pueden hacerlo así en línea, los que van a ver después la clase, Señor, que todo se cumpla, que todo sea, Padre, para que su nombre sea reconocido, que sea glorificado y pues que podamos, aunque sea, Señor, dar una pequeña respuesta a tanta incertidumbre, Señor, a tantos desafíos que presenta este mundo. Sabemos que el reto es muy grande y nosotros somos solamente eso, una parte de su cuerpo, Señor. Pero permítanos hacerlo bien. Permítanos, Señor, cumplir al menos con lo que debemos nosotros. Nos encomendamos en sus manos, Señor, con humildad y con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a ver, hermanos, no veo a nadie. Yo sé que todos son muy discretos, pero hoy de plano todos están en línea, así es que háganme favor algunos de prender sus camaritas, ¿verdad? Al menos para que no me sienta yo aquí hablando tan en la soledad, y poder, pues, continuar con esta dinámica. Sí les voy a pedir entonces que los que puedan, los que estén en condiciones y los que no, pues háganme favor de ponerse en condiciones de prender su camarita, hermanos, si son tan amables. Por favor, ¿sí? Déjenme ver quién más está allá. Ok, bueno. Estamos en el bloque de Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Es así? Sí, así, pastor. Teología Ah, la semana Cristo. pasada. Gracias, hermana Betty, gracias. Es que ese es el problema, como no hay una interacción así en línea, hermanos, va a ser complicado, ¿eh? Entonces, es, los que estén en línea, recuerden que debemos interactuar, hermanos. No podemos nada más estar hablando así al aire. Entonces, háganme favor de ayudarme con la dinámica de interacción, si son tan amables. Cuando estemos en clase, hermanitos, ya estén en condiciones. Yo llegué también corriendo, hermanos. Llegué corriendo y también me bañé. Yo sé que no se percibe, pero sí me bañé, hermanos, me bañé y me cambié. Así es que, por favor, hermanos, no tengan en poco esto que ustedes mismos han adquirido. ¿Sale? Bueno, ni modo, hermana Betty, usted es la única que está. Entonces, con usted voy a platicar. Nadie más quiere prender sus camaritas. Vamos a continuar. Yo veo que ¿Sí? todos tenemos prendida la cámara. A ver. Una persona, pero todos la tenemos prendida. A una, dos, ya están. Falta uno nada más. Ok, pero la acaban de prender. Ajá, Gracias, hermana Nayi. Ok, bueno, vamos. Sí, ya las prendieron. Es que aquí había una cuestión. Ya, ok, gracias, hermana Nayi. Vamos a continuar con Cristología, mis hermanos. Vamos a continuar con Cristología. Ay, a mí esto de la tecnología me pone mal, porque no puedo, con una computadora nunca me he llevado bien. Nos quedamos en la humanidad de la naturaleza humana, creo, ¿verdad? La naturaleza humana. A ver, hermana Betty, y mi hermana Naye, vamos a comenzar a entrar en esta nueva, o vamos a perfilarnos a lo que va a ser la siguiente etapa, que es, pues ya la de especialización propiamente, ¿sí? O sea, vamos a irnos enganchando, seguimos en el repaso, pero vamos a irnos adentrando, ¿sí? A ver, hermana Betty, yo la veo a usted muy concentrada, yo la veo a usted muy, muy atenta. Dígame usted, hermana Betty, pastor. dígame usted, hermana Betty, cómo a través de las escrituras
¿me podría usted comprobar que Jesús es verdadero hombre? Nada más deme un ejemplo, un detalle. Mm, Porque, eh, a ver, espéreme, pastor. Ya sé que le agarré en curva, hermana Betty, ¿verdad? Ya los otros Sí. hermanos ya saben que vamos para allá, ¿verdad? Porque Él se puede compadecer por nosotros, pastor. Se puede Podemos ahí, compadecer. podemos Se verlo puede. ahí que tuvo Ajá. ese sentimiento de compasión, ¿no? Por el hombre, ¿podría ser o no? Ok, sí, pero bueno, está bien, hermana, está bien, está bien la Físicamente. respuesta. Mm, No, está bien. A ver, él se puede compadecer por nosotros o se puede compadecer de nosotros. ¿Sí? ¿Es lo que entendí? Sí, podría ser. Ok. Ok, a ver, estoy de acuerdo con la respuesta, está bien. Está bien. A ver, mi hermano Alex, antes de que lo llamen a consulta, porque a usted en cualquier momento le llega pacientito, ¿por qué piensa usted que la hermana Betty está diciendo que Jesús se puede compadecer de nosotros y como tal podemos considerarlo un ser humano en toda la extensión de la palabra? Bueno, creo que, bueno, no creo, sino Jesús tuvo, igual que nosotros, emociones, ¿no? De hecho, bueno, de hecho, desde el principio en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios, el verbo estuvo, o sea, se hizo carne, pues, ¿no? Ok, Y también dice que el verbo habitó entre nosotros. así es. Entonces, esa es una. Otra, por ejemplo, Jesús tenía emociones como nosotros. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús tuvo sed. Ok, Y yo creo que esas son pruebas de que Jesús fue totalmente hombre como nosotros. ok, muy bien, muy bien. Ok, ya se complementó ahí, ¿verdad? El comentario de la hermana Betty con el comentario del hermano Alex. A ver, hermana Naye, ah, Y ¿qué pastor, problemas cree usted que existan o que haya si no logramos comprender plenamente esto? Si no logramos entender la humanidad de Jesús. ¿Cree usted que en la iglesia sea necesario que de veras sepamos que Jesús fue verdadero hombre o como decíamos, no es exacto, no es correcto decir 100% hombre, pero bueno, para darnos a entender, sí cree que sea necesario y si sí, ¿qué pasa cuando no se comprende con la humanidad? ¿A qué nos puede llevar? sí es necesario que comprendamos eso y que sea bíblicamente comprobable también. Y sí afectaría si no lo creemos, porque ahí entraríamos, como usted nos decía, en el terreno de la soteriología, porque entonces él reconcilió a Dios y al hombre, pero tenía que representar, como usted una vez nos explicó, en el templo, que tenía que representar al hombre, y como nosotros no podíamos pagar esa deuda tan grande, tenía que ser Dios también. Entonces, si no comprendiéramos eso, tendríamos después un problema cuando quisiéramos estudiar la soteriología, porque entonces tendríamos problema con la redención o en la manera en que, cómo Él se identificó con nosotros y cómo pagó. Entonces, Ok, sí, y sí beneficia que lo comprendamos bien, porque, como usted decía, si después nuestros engranes no conectan y no coordinan, vamos a tener un problema y cuando alguien nos pregunte, vamos a chocar y no vamos a poder ensamblar todo bien. ok. Gracias, hermana Naye. Sí. ¿No? ¿Ya? Este, Fanny, hola hija, Dios te bendiga. Fanny, fíjate cómo voy a perfilar la pregunta contigo, ¿eh? Hablando de la humanidad de Jesús, hablando de la humanidad de Jesús,
El hermano Alex y la hermana Betty nos hicieron favor de decir que él puede compadecerse, bueno, fue lo que dijo la hermana Betty, él puede compadecerse de nosotros, y el hermano Alex dijo que puede compadecerse porque Jesús en su humanidad tuvo emociones. Ajá. Entonces, por ejemplo, entrando en el terreno de la pastoral, ¿sí? O de la consejería, vaya, para no escucharme tan técnico. Pero acuérdense que ya tenemos que ir manejando estos conceptos, ¿eh? La pastoral, ya hay que ir hablando así, vamos a creer que somos teólogos, ya vamos a creernos teólogos, ¿vale? Entonces, entrando en el terreno de la pastoral, Fanny. ¿Cómo que tenga también el comunidad de Jesús, pero desde su psicología, o sea, de lo que pudiera mostrarnos el Evangelio, o en general el Nuevo Testamento, en cuanto a la psicología que presentaba el Señor Jesús? ¿Crees que pudiéramos relacionarlo? ¿Crees que el Evangelio pudiera hablarnos algo de eso? Pues es que estaríamos de nuevo en el terreno de la cristología. No se puede estudiar, creo yo, la psicología de Jesús sin hablar de su doble naturaleza, porque sería Ajá, encarcelarlo a que es igual que nosotros como seres humanos cuando él sigue siendo Dios. Entonces, ok. creo que sí podemos analizar su humanidad en el sentido de las emociones y de sus acciones, pero sin separarlo de su divinidad. Sí, ok. Bueno, estamos apenas aquí entrando a esos campos que, repito, los vamos a ver ya propiamente en la especialización. Eh, eh, ¿Por qué no anda? ¿Quién más anda por ahí? Hermana Mauri, ya está por ahí, hermana Mauri. Bueno. Sí, hermano, ya estamos por aquí. Gracias, hermano Bisuet, hermana Mauri. Hermano Bisuet, ya que anda usted por ahí, platíqueme, hermano Bisuet, eh, ¿qué piensa? ¿Qué piensa, hermano Bisuet, de las reacciones anímicas? O sea, voy a seguir en la misma línea. De las reacciones anímicas, no sé si diga así, Fanny, pero yo lo voy a manejar así, que muestra el Evangelio en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones que tuvo Jesús. Por ejemplo, cuando baja del llamado Monte de la Transfiguración, eh, tuvo una experiencia o se vivió algo allá arriba con Pedro, Juan y Jacobo, y él baja del monte y se encuentra con que hay un papá al que su hijo no habían podido, vamos a decirlo así, liberar o sanar los otros discípulos. Entonces el Evangelio parece mostrarnos que el Señor Jesús se enojó. ¿Qué nos dice eso, hermano Bisuet, de la humanidad del Señor Jesucristo? Bueno, yo creo que Ese sí, pasaje. sí. Creo que ahí podemos ver que es hombre, ¿no? Ajá, Dice, y se hizo hombre, ¿verdad? Bueno, se hizo hombre, ¿verdad? Para sentir lo que nosotros sentimos, ¿no? Se hizo hombre para manejar las expresiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros nos enojamos, ¿verdad? Pues ok. entonces él se enojó, pero también lloró, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo? Pues como un hombre, ¿verdad? Ok, gracias. O sea, el hermano Bisuet dice que Jesús sí se enojó, ¿sí? De hecho, ahí en Mateo 17 es el pasaje, ¿no? En el que se nos habla de esto, Mateo 17, versículo 17, dice, respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Perdón, Digo, a lo mejor hermano. yo le perfilé así, ¿verdad? El tonito. ¿Sí Pe- será que eso muestra el enojo, este hermano Bisuet? Sí, claro que sí. Bueno, se enojó cuando entró al templo, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Verdad? Y todo lo que estaban Ok, ahí haciendo, ¿verdad? Entonces, estaba enojado.
Y accionó además, ¿verdad? Ok. A ver, hermana Betty. Hermana Betty. Sí, pastor. ¿Hizo bien Jesús en enojarse? Pues sí, era hombre, ¿Sí? actuaba como Ok, nosotros. ok. Bueno. ¿Qué piensa, hermano Alex? ¿Hizo bien el Señor en molestarse a tal grado de... ahí Reina Valera traduce generación incrédula y perversa y todavía dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hizo bien? Pues yo creo que sí, pastor, porque yo creo que él llevaba tiempo enseñándoles cómo debían de actuar ante ciertas circunstancias, por ejemplo, ¿no? E incluso les da una respuesta, ¿no? Que eso solamente con oración y ayuno, por ejemplo. Y yo creo Ajá. que ellos confiaban más en ellos como personas y no depositaban todavía, bueno, yo así lo entiendo, todavía esa confianza total en Dios. Y yo creo que Jesús es así, yo creo que como cuando un maestro nos explica esto, se hace así, así y así, y uno lo hace de una forma diferente, pues llega el momento en el que el maestro dice, pues no, ya les enseñé 1000 veces cómo se hace y lo siguen haciendo mal. Yo me quiero suponer que ese fue el motivo por el cual él lo hizo. Ok. A ver, todos están contestando que Jesús hizo bien. Hermana Janet, hermana Vadillo, ¿ya no esté por ahí? Hermana Janet. ¿No había entrado, Ok, sí, hermano. pastor? ¿No? No, ella no había entrado. A ver, deje checo. Aquí No. está. Aquí la Ah, tengo. sí, está bajito, ya la vi. Sí. Sí, ahí está. Sí. Bueno, no sé qué, a lo mejor está fallando por ahí. A ver, Sí, sí. Josué, ¿tú sí andas por ahí o también andas, o también nada más estás poniendo ahí tu... Ah, sí, no hay. Ok. A ver, Josué, ¿cómo conciliamos entonces esa reacción de Jesús cuando baja del monte de la transfiguración? El hermano Bisué también dice que se enojó cuando entró al templo. El hermano Alex dice que, pues o sea, es hasta lógico después de enseñarles tanto. ¿Cómo conciliamos esas reacciones y esas respuestas con Mateo 5 que dice, o sea, está hablando Jesús mismo y dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra? Y luego el 7, Mateo 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego el 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues, pues yo creo que son contextos diferentes, ¿no? ¿Son qué, perdón? Contextos diferentes. Ajá. O sea, en el primero, pues sí, digo, a lo mejor si no lo calificamos de enojo como tal, pero sí puede ser a lo mejor como en la figura del padre, de que se decepciona, ¿no? No, Cuando no te escuchamos bien, no te escuché bien, como que se entrecortó. que en los primeros pasajes donde se ve que se enoja, es que vengo manejando. Que Ajá, a sí lo está bien. mejor si no lo consideramos como un enojo, también puede ser como una decepción, ¿no? En la figura del padre, que sus hijos no hacen bien las cosas, ¿no? Como dijo el hermano Alex, ¿no? A lo mejor en la figura del maestro. Y en los otros textos está dando una enseñanza a, pues como más general, ¿no? Al pueblo de, o sea, no se está refiriendo a que las cosas se tengan que hacer mal y uno tenga que, pues no decir nada, al contrario, ¿no? Jesús mismo, pues fue ejemplo de eso, ¿no? De que los fariseos cuando Ok. daban malas enseñanzas, etcétera, pues les reprochaba, les reclamaba y no sé si propiamente podríamos decir que se enojaba, pero bueno, si lo tomamos así, pero eso no quiere decir que en las otras enseñanzas se contradijera. Ok. Gracias, gracias. Sí, hermana Betty, le escucho. Bueno, pastor, ya con el texto que nos
leyó de Mateo 5, de ser mansos y humildes. Yo creo que sí, no sé, tenía que haber enojado, pero aquí a través de las escrituras nos demuestra que era hombre, como nos pasa a nosotros, que no nos debemos de enojar, pero nos enojamos. Entonces nos muestra como su humanidad ahí, en ese pasaje. Ok, bueno. Hermanos, vamos a dejar esta breve dinámica que estamos haciendo porque todavía estamos, repito, en el repaso. Pero yo con esto ya quiero, repito, irlos adentrando, hermanos, porque ustedes saben que así es en la cátedra, o no sé si esté correcta mi expresión, en la cátedra o en la pedagogía, pues nos enfrentamos a eso, ¿verdad? A que nos pregunten, a que nos cuestionen, y eso es lo que queremos hacer también con esta escuela de especialidades, que estemos conscientes, pues, de este tipo, o sea, o al menos de este estilo de preguntas, ¿no? Que surgen. A veces parecen temas obvios, pero aunque a veces creo yo o sea, nosotros podemos tener ya una convicción, una respuesta, pero el darla, el expresarla, muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar la segunda etapa. Pero mientras, bueno, vamos a dejar de aquí esta dinámica. Continuemos entonces con el repaso de Cristología. Vamos a hablar entonces también de la naturaleza divina de Jesús. El siguiente bloque en la Cristología es su naturaleza divina. Ok, a ver, hermanos, por ahí, creo que sí mencionamos algunos de los grupos heréticos que surgieron a lo largo de la historia en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, ¿no? ¿Sí los mencionamos? ¿No? Sí, ¿verdad? Los ebionitas, el gnosticismo, Apolinar, ¿no? ¿No los mencionamos? Arrio. ¿No? Sí, Arrio y Eutiquio se llama. Eutiquio. Ajá. Ajá. Sí, pero bueno, miren, hermanos, como un paréntesis, estamos pensando en que estoy aquí ante otro monitor que tengo aquí al lado y ya me estoy mareando de tantos monitores como el de la computadora y un teléfono, y yo no me llevo con estos robots, pero bueno, les había dicho al principio que el, el temario ya de especialidades se los íbamos a dar conforme escogieran su materia, y nada más les íbamos a dar, por ejemplo, el que escogiera Cristología, el de Cristología, o el de Soteriología, Soteriología. Pero yo creo que sí les vamos a dar todos, amigos. Les vamos a dar todos para que tengan al menos ahí ese bosquejo. Entonces, pues ahí seguiremos invirtiendo, hermanos, gracias a Dios, para que vayan tomando notas, pero también descansen en que les vamos a dar estas hojitas, ¿sí? Les vamos a dar el temario de todas las doctrinas en las cuales se van a especializar, y ya ustedes escogerán una de ellas. Las herejías sobre la naturaleza humana de Jesús, que son útiles no solamente para identificar, hermanos, a los grupos hoy como los testigos de Jehová, o los unitarios, o los solo Jesús, la luz del mundo, todos esos grupos que tienen que ver con cuestiones religiosas, sino como también ya lo han estado mencionando ahorita en esta breve dinámica, el entender la naturaleza humana de Jesús tiene aplicaciones en la vida práctica, ¿sí, hermanos? Entonces, por eso es que grupos como los ebionitas, el gnosticismo, aquellos que fueran obispos en un momento dado de la iglesia, como Apolinar, como Nestorio, como Eutiquio, el mismo Arrio, que aunque no lo tenemos aquí en la lista, ustedes saben que también Arrio se metió más bien con la cuestión no de la naturaleza humana, sino de la naturaleza divina. Bueno, todos estos grupos y todos estos personajes, lo voy a decir así, fueron condenados como herejes, porque no solo, repito, no solo tenía que ver con cuestiones como que, digamos, meramente religiosas, sino que ya en la vida práctica, hermanos, de la fe cristiana, en la vida práctica, el no entender la naturaleza humana de Jesús puede llevar a
comportamientos, pues anticristianos. Ajá. El no comprender la naturaleza humana de Jesús puede llevar a ejercer una pastoral, hermanos, de verdad es vergonzoso, hermanos, pero por no comprender la naturaleza humana de Jesús, lleva a ejercer la pastoral de manera terrible. Por ejemplo, ayer, ¿qué día es hoy? No, hoy es miércoles. No, antier en el Instituto de los Lunes, estábamos viendo la materia de introducción al Nuevo Testamento. Veíamos el caso de los llamados endemoniados en el Nuevo Testamento. Ajá. Y entonces yo les preguntaba a los hermanos del grupo, ¿en qué parte, hermanos, en qué parte del Antiguo Testamento se menciona un caso de posesión demoníaca? O sea, que se hable de alguien que esté poseído por el diablo, por el demonio, y si es que lo hay, si se menciona un caso de exorcismo, o sea que, no sé, Moisés, Abraham, Elías, Isaías, Daniel, David, ¿no? Hubiera hecho algún exorcismo, una liberación en el Antiguo Testamento. Parece que no, ¿da? ¿No? Bueno, lo más cercano es este espíritu que atormentaba a Saúl, ¿no? Josué dice que lo más cercano era el espíritu que atormentaba a Saúl. Ok. Eso sería un acercamiento, ¿no? Sí, no habla propiamente de que el espíritu hubiese poseído a Saúl, ¿no? No. No, ¿ah? ¿Cuál decías, Ah. O sea, pero como tal no habla de una posesión demoníaca. O sea, Josué dice, es lo más cercano. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucede cuando alguien quiere hablar? ¿No? ¿Qué sucede, hermanos? Porque al darle la vuelta del profeta Malaquías a Mateo, ya aparecen casos de endemoniados. ¿Qué sucede? La forma de operar del diablo y de los demonios en el Antiguo Testamento era una y de repente en el Nuevo Testamento es otra. ¿O qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso lo platicábamos el lunes, hermanos. Y como aquí no estamos en una iglesia, ni estamos representando a ninguna denominación, ni mucho menos, podemos hablar, hermanos, porque de hecho es necesario para el mismo objetivo que tenemos de especializarnos con toda libertad y decir, bueno, si yo me pusiera ahorita a cuestionarles, imagínense otra vez, Mananay, todos están por ahí, que yo llego a un instituto bíblico donde ustedes están dando clases, ¿sí? Y entonces, me están hablando del caso de Marcos 5, donde se habla del endemoniado de Gadara, ¿no? Y yo llego como esos alumnos filosos y a veces hasta malintencionados. Déjenme decirles que eso también sucede mucho en los institutos bíblicos. Siempre va a llegar gente malintencionada, no queriendo aprender, sino queriendo cuestionar. Y entonces les hace una pregunta como esta, a ver, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se habla de posesiones demoníacas y en el Nuevo Testamento sí? ¿Qué pasó con la obra del diablo? Ahora, eso por un lado. Por otro, sobre esa misma línea puedo decir, entonces la humanidad
en el Antiguo Testamento no se endemoniaban y ya en el Nuevo Testamento sí se endemoniaban. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso por un lado. Por otro, ¿por qué se habla en el Nuevo Testamento de demonios que provocan enfermedades, como aquel al que el demonio había enmudecido, lo había dejado mudo? Es decir, ¿por qué parece ser que la obra satánica en el Nuevo Testamento sí provoca enfermedades, discapacidades? Y en el Antiguo Testamento, decía Josué, lo más cercano es un estar muy inquieto, atormentado, que es el caso de Saúl. Es lo que sucede, hermanos. Bueno, como no es propiamente el tema, ahí lo vamos a ir dejando, insisto, como esta dinámica, ¿no? Que apunta a que ustedes estén listos, especializados para contestar. ¿Sí, hermanos? Como un anuncio, ya les dimos la fecha de graduación. Tomen en cuenta, hermanos de Betel, que va a ser domingo, la fecha de graduación es un domingo, es domingo 24 de septiembre, para que ahí lo vayan programando. No se puede cambiar la fecha, es el día que viene el ministerio de allá de Estados Unidos. Y además, déjenme, les doy otro anuncio. Ese ministerio viene a certificarlos, pero al certificarlos viene a preguntarles, les va a hacer una pregunta a cada quien, de la materia en la cual ustedes se hayan especializado. ¿Sale? Va a ser como una especie de examen con sinodal. Nada más les van a hacer una. Yo no sé qué sea peor, si fueran 10 o que nada más sea una, pero van a tener que contestarla, ¿no? Y por eso es que pues estamos en esta dinámica, hermanos, de plantear todas las circunstancias a las cuales se enfrentan. La humanidad de Jesús fue tan cuidada por los teólogos, por los pastores de los primeros siglos, porque tiene que ver con cosas como esta. Imagínense, hermano, que si alguien dice que un ser humano puede ser poseído por el demonio, y de repente, por ejemplo, nos vamos, ¿no? a esas escenas más hollywoodescas, ¿no? Más del cine, en las que hay ratos en que la persona poseída está bien, ¿no? Está tranquilona, ¿no? Y de repente, ¡oh! ¡Ay! El demonio se manifiesta, ¿no? Ahí, ¿no? En los mismos casos de exorcismo que nos han presentado en las películas, ¿no? O que nos cuentan por testimonios y nos dicen, es que le cambiaba la voz, le cambiaba la personalidad, de repente hablaba y decía, es que yo no quiero hacerles daño, pero los voy a matar y cosas así. Y entonces decimos, bueno, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Y se entra al análisis de la personalidad, ¿no? Digamos, ¿dónde opera Satanás o el demonio? ¿Dónde? ¿En qué parte del ser humano? Note que ya estoy entrando otra vez a la antropología, a la cuestión del ser. Ajá. Y recuerde usted, hermano, que ha estado en las iglesias del corte pentecostés y que hoy, si no ha estado, pues tiene usted acceso a muchas de ellas en la red. Dice, no, es que el demonio se mete en el alma, por decir un ejemplo, ¿no?
o se mete en el espíritu, o se mete en el cuerpo. Y entonces por eso es que usted ve que el cuerpo se le empieza a convulsionar todo y a retorcerse así, y la voz y así, pero su espíritu no lo toca, ¿no? Si eso es así, entonces tenemos que entrar otra vez en el tema cristológico a la naturaleza humana de Jesús y decir, ¿Jesús fue susceptible de una posesión demoníaca? O sea, ¿se le pudo haber metido un demonio al maestro? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué él no? Porque si no fue susceptible de ser un poseso del demonio, tendríamos que preguntarnos, como la semana pasada, ¿no? Hablando del pecado, de la posibilidad de pecar o del no poder pecar, ¿se acuerdan, no? Petit non pecare, non petit pecare. Bueno, ahora me voy a otro tema que tiene que ver con lo mismo. En su naturaleza humana, el Señor Jesús pudo haber sido poseído por un demonio. ¿Quién dice? ¿Quién se avienta a contestar? Estamos hablando del Jesús humano, ¿eh? El verdadero hombre. Yo estoy tranquilo, hasta me voy a comer una uvita. Yo creo que no, hermano. Yo creo que no por su fe, por su conocimiento de la palabra y por su divinidad, ¿no? ¿Puedo opinar, pastor? Sí, a ver, mi hermana Mauri dice que no. Soy Norma. Su fe. Sí, hermana Normita, permítame tantito. Hermana Normita, para que no estemos así, prenda su camarita y levante la manita, por favor. A ver, permítame tantito, hermana Normita, nada más déjeme, gracias. Nada más déjeme retomar la respuesta de la hermana Mauri. La hermana Mauri dice que no por fe, por su conocimiento de la palabra y por su divinidad. ¿Vale? Ok, le escucho ahora sí, hermano Normita. A ver, dígame. Yo creo que no, pastor, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y en donde está el Espíritu Santo, pues no puede haber un demonio. Estaba lleno, absolutamente lleno. Aunque era humano, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que con nosotros es lo mismo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, no nos puede poseer ningún demonio. Santo Dios. Está bueno, Si está bueno estos temas. Sí, le escucho. si estamos llenos del Espíritu Ya se Santo. trabó. Ok. Ay, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, hermana. Ajá, yo creo que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, aunque era humano, no podía ser poseído. Gracias, hermana Normita. A ver, hermana Janet, yo la veo a usted así como que quiere meterse hasta acá, hasta el salón de clases. Hermana Janet, ¿se anda por ahí? Sí, mi hermano, aquí ando. ¿Podía el Señor Jesucristo sufrir alguna posesión demoníaca? Pues mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía todo lo que eres, como si fuera tal el hombre. Él tenía sed, tenía cansancio, tenía todo eso, pero dice la palabra que el pecado entró por un hombre y él no viene del hombre. Nosotros, por naturaleza, traemos pecado porque venimos de la naturaleza humana, de un hombre que pecó, que es Adán. Y pues Dios no viene de ningún hombre. Entonces, pues no, él no pudo ser poseído por ningún demonio, porque su naturaleza de él viene de Dios, no viene se hizo hombre, sí, pero nosotros venimos del pecado que Adán hizo, y Dios viene pues de Dios. Nuestro Señor que viene de Dios, entonces es imposible. Muy bien, hermana Janet, muy buena respuesta. A ver, nada más quiero escuchar a la hermana Naye,
que también la veo que está así como que se fue, no sé hasta dónde la hermana Naye, pero la vamos a regresar mínimo del segundo cielo, hermana Naye, porque, a ver, regrese, hermana, por favor. Nada más otro comentario, hermano. Platíqueme. ¿Mandé? Nada más otro comentario. Que, bueno, para la contestación, sí debemos también tratar de que de lo que estamos estudiando, nosotros también tenemos que alimentarnos, no nomás es responder, porque yo creo que lo estoy estudiando, yo creo que de esto, yo creo el otro, sino tenemos que también tratar de estudiar más a fondo, hermano. Bueno, es mi opinión. Sí, hermana Janet, es parte del objetivo. A ver, ahora sí, mi hermana Naye. No, sí estaba aquí, pero estaba pensando en todo eso y todas las respuestas. No sé si sería correcto usar el argumento de que, bueno, de lo que se nos enseñó en Cristología el cuatrimestre pasado, cuatrimestre, y donde nos enseñaron que es una sola persona con dos naturalezas y que esas dos naturalezas son indivisibles, no se pueden separar y no se pueden dividir en la persona de Cristo. Entonces, y también estoy de acuerdo con lo que decía la hermana Janet acerca de que el Señor no fue engendrado como nosotros fuimos engendrados. ¿Sí me entiendes? De la simiente de Adán, o no sé cómo explicarlo, así como lo decía la hermana. Y ya, pastor, no me vaya a regañar, mejor enséñeme. Se entrecortó un poquito la última parte, hermana Naye, pero sí, por supuesto, tiene que ver con eso. Número uno, el Señor Jesús no nace con la naturaleza pecaminosa, es decir, no nace con esa tendencia, lo voy a decir así, proclive, ¿no? A pecar. Eso es una gran diferencia. Ajá. Jesús es el segundo Adán. Es el hombre que no hereda la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres. O sea, eso es una realidad. Sin embargo, lo que sí debemos entender es que en esa naturaleza humana estaba en la misma posibilidad de Adán, el primer Adán, de caer, o sea, de fallar, de optar, ¿sí? O de decidir, como lo hizo el primer Adán, por la desobediencia a Dios y el hacerle caso al demonio. Como gracias a Dios eso no sucedió. Entonces, ni siquiera es necesario especular, ¿verdad? ¿Qué hubiera sucedido? No, gracias a Dios eso no pasó. Pero ahora entonces debemos también entender, hermanos, por qué la iglesia a lo largo de los siglos condenó efectivamente, ¿verdad? Las enseñanzas erróneas sobre este tema de la naturaleza humana. Cuando no se entendía o no se entendió esto, por ejemplo, que Jesús no nace heredando la naturaleza pecaminosa, entonces quieren conciliar, quieren decir, bueno, pues es que Jesús era un hombre común, al cual lo poseyó la divinidad. Eso fue algo de lo que enseñó, por ejemplo, Apolinar, lo que se conoce como la doctrina apolinaria. Y esto tiene que ver, hermanos, también con la percepción, insisto, de que es un ser humano. Si nosotros, hermanos, no es que o sea, yo no creo en la dicotomía, eso que quede claro, yo no creo que eso sea así, pero mi punto de vista sería totalmente secundario en este caso. A lo que voy, hermanos, es que
Si alguien dice, bueno, yo creo en la dicotomía o en la dicotomía o en el monismo, entonces, para conciliar esta otra gran verdad, que en él están o en él habitan las dos naturalezas, ya vamos a entrar a ver la naturaleza divina. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible que en una persona, ¿sí? O sea, esto sí lo deben de tener claro, ¿eh? En una persona habiten o cohabiten dos naturalezas, la humana y la divina. Si desde nuestra antropología decimos, por ejemplo, Jesús era como hombre, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, ¿dónde o en qué parte está la divinidad? A ver, hermanos, si Jesús en su naturaleza humana, en el ser verdadero hombre, está configurado de espíritu, alma y cuerpo, ¿en dónde está o en dónde habita la naturaleza humana? La naturaleza divina, perdón. Yo creo, bueno, yo tampoco creo en la dicotomía porque así me enseñaron en mi iglesia, pero yo creo que si Jesús hubiera sido espíritu, alma y cuerpo, pues la divinidad, por lógica, tendría que haber estado en las tres, ¿no? Porque, pues, no de dejar fuera alguna, ¿no? Sería bien feo nada más de pensar que el cuerpo de Jesús pudo haber estado apartado, o el alma o el espíritu de la divinidad. Pues como que no hace sentido. Si fuera, pues tendría que ser todo, ¿no? Ok, yo no quiero que piensen que aquí estamos haciendo trampa a los torres, ¿verdad? Pero entonces, antes de dar mi opinión a la respuesta de Josué, quiero escuchar a alguien más. A ver, sigo en la misma pregunta. Ahorita comento lo que dijo Josué, pero a ver, si en su configuración humana Jesús, nuestro Señor Jesús, participa de la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde estaría la naturaleza divina? ¿Dónde estaría la naturaleza divina? ¿A quién le pregunto? ¿A la hermana Betty? Ok, pastor. Pues yo también pienso que en el alma, en el espíritu. Es que sí es difícil, como dice nuestro hermano Josué, separarlos, pero en el cuerpo, pues es que él era verdaderamente hombre. En el espíritu podría estar ahí la divinidad. Ok, en el espíritu. Ok, gracias, hermana Betty. A ver, ahora, hermana Mauri, ¿qué dicen los bautistas? ¿Tienen apagados? Ya. Sí, hermana Mauri, le escucho. No están los bautistas. ¿No Ellos están? dicen Bueno. que hay espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Así es que Sí, nos quedamos sí, cortos, pero yo creo que en el espíritu, yo recordaba sí. ese versículo del aliento de vida en el Génesis, y, y nos, ¿qué? Dios le da al hombre ese aliento, ese soplo de vida. Entonces, pues eso es su parte de él, ¿no? Que nos da cada uno de nosotros. Eso es lo que yo creo. Ok, gracias, hermana Mauri. ¿El Centro Cristiano Betel quiere opinar? A ver si estoy más o menos bien. A ver, hermana Naye. Yo también pienso que en su todo, o sea, en un todo. ¿Por qué? Porque entonces ahí aplicaría muy bien lo que nos enseñaron acerca de la unión hipostática, que son dos naturalezas, pero es uno solo, es una unión
de esas dos naturalezas. Entonces, para mí también, como decía el hermano Josué, es en un todo, en su todo. Ok. Muchas gracias, hermana Naye. Pues sí, efectivamente, hermanos, les aventé un torito bastante pesado, yo lo sé. Ahora sí que como diríamos, los de Catepec, me manché. Pero efectivamente, las respuestas de Josué, por eso dije, no quiero que piensen que estamos haciendo trampa. Y de la hermana Naye, tienen que ver con, con que si habláramos de una posesión, de un llegar, de un pensar que Jesús era hombre y así fuera tricotónomo, dicotónomo, monista o tetradónomo, o tuviera 15 partes el ser humano. Por supuesto, la naturaleza humana no hubiera sido poseída por la divina, porque eso es precisamente uno de los grandes errores de los herejes de la antigüedad. No llegó otro ser, o sea, la naturaleza divina no es otro ser, no es otra persona, es la naturaleza. El Jesús hombre y el Jesús Dios son la misma persona, no son dos personas diferentes. Ni llegó una persona divina a poseer a la persona humana, ni la persona humana se desdobló y se hizo una persona divina. No, no estamos hablando de dos naturalezas. Recuerden estas palabras, la hipóstasis y la ousia. Apúntenlas, hermanos. Hipóstasis con H y ousia con S. Ahí repásenlas, hermanos, para no tardarnos tanto, ¿vale? Porque, repito, hermanos, el no comprender esto dio origen a esas herejías. Y al dar origen a esas herejías, no solamente se habla mal de Jesús, sino que, insisto, a veces en los ejercicios de la pastoral, decía, por ejemplo, la hermana Norma, Jesús no podía ser poseído porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí mi pregunta sería, vemos muchos seres humanos que primero nos hacemos llamar cristianos, bueno, somos cristianos, y segunda, los pentecosteses nos hacemos llamar o decimos que somos llenos del Espíritu Santo. Ajá. Pero cuando nosotros actuamos, hermanos, sobre una base tricotónoma, aquí sí, entonces decimos, a ver, ¿dónde está la llenura del Espíritu? Y ya para no dar más tiempo, porque esto, repito, ya lo veremos después. Pero, por ejemplo, la hermana Mauri dice, ¿no? Si fuera así, entonces la naturaleza divina o el soplo divino tendría que irse al Espíritu, porque así les enseñaron a los bautistas. ¿Eh? Yo quisiera pensar que solamente le enseñaron eso a los bautistas, pero hay un montón de pentecosteses que nos enseñaron lo mismo, ¿verdad? Que nuestro espíritu es el que se llena del Espíritu. Pero el alma, pues por eso de repente andamos de malas y de repente somos groseros, porque en el alma, como están las emociones, pues de repente por eso el alma reacciona más anímicamente y llora, ríe, se enoja y contesta feo, porque pues ahí no está el espíritu, la llenura del espíritu está en el espíritu del hombre, ¿verdad? Oye, pero ¿y por qué le pegaste? ¿Por qué te golpeaste al vecino? ¿Por qué lo golpeaste? ¿Qué no quieres escuchar lo que estás haciendo? Sí, hermano, sí, pero es que en ese momento actuó en la carne.
¿Y a qué nos referimos con la carne? Al cuerpo. Al cuerpo. Bueno, eso por supuesto no lo dicen los pastores, pero en la pastoral nos enfrentamos a eso y a veces así enseñamos y decimos, es que por eso tu carne debe estar sujeta a tu espíritu y tu espíritu debe estar sujeto al Espíritu Santo. O sea, salud. Así nos la llevamos con nuestras tricotomías, ¿no? Tu carne debe estar sujeta a tu espíritu y tu espíritu debe estar sujeto al Espíritu de Dios. Porque cuando la carne te vence, entonces ya. Y hermanos, o sea, no sé, digo, no sé qué les parezca esta. Yo lo hice de manera simplona y grotesca, pero no me van a decir que no nos han enseñado cosas de esa índole. ¿Vale? Si nosotros decimos que el Espíritu Santo, como decía la hermana Norma, viene a llenarnos, pero lo ubicamos en que nos llenen el Espíritu, entonces damos opciones. Y si no es así, si decimos que el Espíritu Santo llena todo el ser, ¿sí? Entonces parece haber un mayor compromiso con la fe. Porque si yo, como buen pentecostés, hablo de una llenura del Espíritu Santo, y entonces salgo y golpeo al vecino, no voy a decir que es que actuó mi carne. No. Lo que tengo que decir es, hermanos, pequé contra el mismo Espíritu de Dios que me dice que no. Porque el Espíritu de Dios me capacita, precisamente me da el poder, me da la fuerza, pero es mi caso, es el caso del ser humano, porque los seres humanos ordinarios no tenemos una naturaleza divina. Nosotros nada más somos seres humanos, tenemos la pura naturaleza humana. En nuestro caso, sí, el Espíritu Santo viene a ser morada a nuestra vida, a nuestro ser, ¿sí? En el caso de Jesús, sí el Espíritu Santo actuó en su naturaleza humana por razón de la misión, pero efectivamente en él también estaba la naturaleza divina. Por ejemplo, aquí nos daban un dato, ¿no? Él, por supuesto, nunca pudo haber sido poseído por un demonio porque los mismos demonios lo conocían y decían, en él, voy a utilizar las palabras del apóstol Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, él tiene la naturaleza divina, por lo tanto, él es Dios. No, los demonios no van a poseer a Dios nunca, jamás. ¿Sí me explico, hermanos? En el caso de él. Pero si nosotros no entendemos esto, hermanos, si nosotros creemos eso, a veces inconscientemente, una mala enseñanza antropológica, o sea, una mala enseñanza de la naturaleza humana, puede dar cabida a errores, ¿sí? Ahí apunten, si quieren apunten, ebionitas, el gnosticismo, el apolinarismo o la doctrina de Apolinar, el nestorianismo y el eutiquianismo. De Eutiquio, de Nestorio, de Apolinar, para que vean las chuladas que decían esos muchachos. Bueno, ok, naturaleza divina. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la naturaleza divina? Apunten, hermanos. 1, el testimonio del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús como Dios? El testimonio del Antiguo Testamento. Acuérdense que ahí hablamos de
de aquel misterioso ser conocido como el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan, verdad? El ángel de Jehová. ¿Ustedes se acuerdan bien, hermana Naye? Estuvimos haciendo un trabajo de eso, Sí, sí, pastor. del ángel de Jehová. Sí. También en el Antiguo Testamento, hermanos, apunten esto, es muy importante. Y si quieren, pónganlo entre comillas, la sabiduría. La sabiduría. Ahora, pongan en un entre paréntesis, ahí en la sabiduría, pongan la palabra, así, la palabra, y pónganlo con P mayúscula, por favor. Ahí abran otro paréntesis en donde pusieron la palabra con P mayúscula y pónganle lo que sería la palabra en hebreo, dabar, dabar. ¿Sí? Pónganlo entre paréntesis. Lo que debería ser el equivalente del logos en el Nuevo Testamento. El dabar, o sea, el dabar, la palabra, es el equivalente del logos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el logos? ¿Qué dice Juan 1:1? El verbo, ¿verdad? El verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento es la palabra. Ajá. ¿Cómo dice Génesis que creó Dios el cielo, la tierra y todas las cosas? Por su palabra, ¿no? Es decir, ya está operando ahí el dabar, o sea, la palabra, está operando el logos. Entonces también apunten todo eso. Estamos en la naturaleza divina, en el testimonio del Antiguo Testamento. Ahí mismo en el testimonio del Antiguo Testamento apunten títulos y obras divinas profetizadas. Títulos y obras divinas profetizadas. Todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de el Mesías, qué iba a ser el Mesías, cómo se le iba a llamar. Hay unos muy famosos en el libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan, no? Porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese pasaje lo retoma el evangelista Mateo, ¿no? Y si llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Otro pasaje ahí mismo en el libro del profeta Isaías es el que dice, y se llamará su nombre, perdón, admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:14 e Isaías 9:6, creo, ¿no? Son esos pasajes. Bueno, todos esos títulos y más, ¿no? Por supuesto, títulos y obras divinas profetizadas. Y hermanos, por último, no tanto es esto no tanto en el Antiguo Testamento, sino más bien ya a finales de la era del Antiguo Testamento, un concepto que se desarrolló mucho más en el llamado periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, el título de El Mesías, apunten también ahí, El Mesías. ¿Qué dicen? ¿Qué decían, hermanos? Bueno, sí, un poquito las profecías, pero también ya, repito, en ese concepto que se desarrolla más en el periodo intertestamentario, ¿qué se decía? ¿Qué se esperaba del Mesías? Ajá. Y hermanos, cuando nosotros vemos todo este testimonio en el Antiguo Testamento, empezando por el ángel de Jehová,
ese ser, repito, que aparece en algunas ocasiones y que, por ejemplo, se deja adorar o recibe la adoración, ¿sí? Acepta que se arrodillen ante él. Y las mismas personas o personajes que le adoran o que se arrodillan ante él, reconocen que están pues ante un ser divino. Ajá. Además de que ese ángel de Jehová hace cosas que son propias y exclusivas de Dios. Ya usted tendrá que ver los pasajes, ¿verdad? Como cuando se le aparece a la mamá de Sansón, ¿se acuerdan, no? O se aparece en la vida de Josué. Ese ángel de capaz de dar vida, es capaz de prometer solamente lo que puede cumplir Dios, ¿sí? Entonces, a este ángel de Jehová se le da un título un poquito más técnico, que son las teofanías o una teofanía, apunten la palabra ahí, teofanía, teofanía. Si están por ahí todavía, hermanos, es que aquí se me está congelando la imagen. Así ya los vi que ya se movieron. Ok, gracias. ¿Sí? Apunten todo esto, hermanos, y vayan investigándolo. Si usted se va a especializar en cristología, pues recuerde todos estos conceptos. Teofanías, la teofanía en el Antiguo Testamento. Ajá. Bueno, como número dos, en el inciso de la naturaleza divina, ahora apunten el testimonio del Nuevo Testamento. Testimonio del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la naturaleza divina de Jesús? Bueno, en primer lugar, apunten ahí títulos que recibe el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Como cuáles? Bueno, el primero, con todo y que no les guste a los testigos de Jehová, en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Dios. Se le llama Dios. Ya con calmita vamos a dar las citas bíblicas. Eso es muy fácil encontrarlas para usted. Se le llama Hijo de Dios. ¿Sí? Entre otros de los títulos, se le llama también Hijo de Dios. Ajá. Otro de los títulos es que se le llama Señor. ¿Sí? En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Señor. Uno más, principio y fin. Alfa y omega, ¿no? Jesús es el principio y el fin. Todos estos, hermanos, recuerden, son títulos propios de Dios. O sea, Dios, Hijo de Dios, Señor, principio y fin, son títulos divinos que el Nuevo Testamento le adjudica al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué otro testimonio nos da el Nuevo Testamento? Bueno, la relación, apunten por ahí, la relación de Cristo con su pueblo y con el mundo. La relación de Cristo con su pueblo y con el mundo. En este rubro, hermanos, podemos ver a Jesús, claro, en imágenes, ¿cómo decirlo?, mucho más cercanas o mucho más aterrizadas en una acción más personal, ¿no? El mismo trato, la misma comunión que el Antiguo Testamento nos muestra de Dios con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos muestra a Jesús guiando a su pueblo, enseñando a su pueblo, cuidando a su pueblo,
alimentando a su pueblo. ¿Sí me explico, hermanos? A eso nos referimos con la relación de Cristo con su pueblo. Lo que hacía, o repito, lo que presenta el Antiguo Testamento que hace Dios con el pueblo de Israel, el Nuevo Testamento nos lo presenta en la relación de Jesús con sus discípulos o con quienes necesitaban de él, ¿vale? Todo eso tenemos que verlo también como testimonio de su divinidad y por supuesto también con el mundo, la relación que tiene Jesús con el mundo. Vemos a Jesús juzgando, ¿eh? Haciendo juicios, vaya, ¿no? Vemos a Jesús igual teniendo una poderosa influencia sobre la naturaleza, ¿no? O más bien podríamos decir sobre la creación en general, ¿no? Jesús tiene poder sobre los seres humanos, tiene poder sobre la naturaleza y tiene poder aún sobre el mismo reino espiritual, ¿no? A Jesús le da lo mismo decir, si yo le pido a mi Padre, me manda 12 legiones de ángeles, ¿sí? O ver que en el Nuevo Testamento los ángeles le sirven a Jesús, ¿no? Y de la misma manera, un poquito en el tema que platicábamos, vemos a Jesús tener poder sobre los demonios. ¿Sí? ¿Preguntar algo? Es que de repente se traban. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, pastor, aunque se traba, pero sí lo seguimos escuchando. Sí, ¿verdad? Sí veo que se está trabando un poquito. Bueno, espero no sea aquí el internet de aquí. ¿Qué más? ¿Qué otro testimonio nos da el Nuevo Testamento? Su autoridad como maestro. Su autoridad como maestro. Aquí pónganle, Jesús conoce la verdad, ¿sí? Enseña la verdad, él conoce la verdad, enseña la verdad y él es la verdad. ¿Sí? Conoce, enseña y es. Eso es propio de Dios, hermanos. Jesús no conoce solamente verdades parciales, ¿sí? Jesús conoce la verdad plena, total y absoluta porque Él mismo es la verdad. Eso, hermanos, es solamente del dominio de Dios. Nosotros, los seres humanos, los mismos demonios, el mismo Satanás, puede conocer algunas cosas verdaderas, pero ser la verdad y ser la misma verdad es propio solamente de Dios. Y Jesús no tiene ningún problema en llamarse a sí mismo el camino, la verdad y la vida. ¿Sí, hermanos? Entonces eso es propio de Dios. Vamos bien, hermanos. Háganme aunque sea así una señal así con su manita. Sigamos bien. Sí. Gracias, hermana Betty. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué más nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, pues ya lo mencioné, pero pónganlo ahí de todas maneras. Su dominio sobre todas las criaturas. Su dominio sobre todas las criaturas. Ahí en el pasaje de Marcos, vamos a seguir aquí nada más rapidito, hermanos, para irles dando algunas, Mateo capítulo 4. Cuatro 11 dice,
después de la tentación, después de aquel encuentro contra Satanás, dice el versículo 11 de Mateo 4, entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ajá. Los ángeles le servían a Jesús. Y por ahí creo que también en el Evangelio de Marcos, miren, el Evangelio de Marcos dice, ahí en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos nos da otro dato, ¿no? Ahí de la tentación que no menciona Mateo en este caso. Marcos nos dice que estaba ahí con las fieras, ¿sí? Manifestando ahí el dominio sobre todas las criaturas. Bueno, eso nada más así como puntos. Ya cuando les demos todas estas guías, hermanos, su trabajo va a consistir en llenar estas guías con toda la información bíblica. Repito, esta va a ser la dinámica, pues para que usted se meta. No les vamos a dar la guía contestada porque, pues no creo que sea aprovechablemente pedagógico, maestra Mauri, ¿verdad? Darles ya la guía contestada. Entonces, les vamos a dar las guías para que ustedes las llenen. Ya, otro comercial antes de que se me acabe el tiempo. La maestra Mauri, le digo maestra, en ese respeto y reconocimiento, la maestra, de cariño y desde la fe, nuestra hermana Mauri, que es maestra, creo que ya como en 4 semanas le va a tocar a ella darnos algunas técnicas de enseñanza. Si es que ya la hermana Mauri ya se está preparando, ¿verdad? Para que en primera, ustedes sí enseñen bien, tengan las técnicas correctas, y en segunda, pues por supuesto me va a exhibir de manera grotesca, porque yo no tengo para nada ninguna buena pedagogía, pero eso lo va a hacer la hermana Mauri para que nos enseñe cómo hacerlo correctamente. Entonces ya la hermana Mauri ya se está preparando. Primeramente Dios, en las próximas semanas estará ella compartiendo. Bueno, seguimos. El siguiente punto en el testimonio del Nuevo Testamento, la naturaleza de sus promesas. Apunte ahí, hermano, la naturaleza de sus promesas. Póngale entre paréntesis, son propias de Dios. Solo Dios puede prometer lo que Cristo promete. Cuando usted repase todos los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús hizo promesas. Y esas promesas solamente las puede cumplir, pues, quien sea Dios. Promesas humanas. Entonces, la naturaleza de sus promesas, que son propias de Dios. El siguiente, hermanos, el siguiente puntito en el testimonio del Nuevo Testamento, atributos divinos. Atributos divinos. Hablamos mucho de los atributos en teoría propia, ¿verdad? Pero apunte ahí nada más, específicamente en el caso de Jesús, el Nuevo Testamento da testimonio de su preexistencia. Apunte ahí, ¿verdad? En atributos divinos, apunte ahí, preexistencia. Que él, pues, ya existía desde antes. Y también apunte ahí, existencia por sí mismo. ¿Se acuerda del nombre de Yahvé o de Jehová, no? Quiere decir el que subsiste por sí mismo. Bueno, el Nuevo Testamento da muchísima evidencia de eso mismo. Jesús subsiste por sí mismo. Hay una frase ahí en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a recuperar.
Digo, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero eso habla de la existencia por sí mismo que tiene él, ¿sí? Eso es propio de Dios también. Entonces, en atributos decimos preexistencia y existencia por sí mismo. En el otro, para terminar, el otro punto en el testimonio del Nuevo Testamento es oficios divinos. Oficios divinos. ¿Cuáles son esos oficios divinos? Bueno, se presenta a Jesús como creador, como juez, como redentor, como perdonador de pecados. Sí, a ver, creador, juez, redentor, perdonador de pecados, sustentador, dador de vida y resurrección. ¿Sí? Los vuelvo a repetir para los que no hayan alcanzado a apuntar. Se presenta a Jesús como creador, como juez, redentor, o perdonador de pecados, o perdona pecados, sustentador, dador de vida y resurrección. Con eso estamos terminando el testimonio del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en cuanto a la naturaleza divina de Jesús, ¿sí? Quiero terminar con algo, con una catarsis muy personal. Voy a tener un desahogo aquí, y me voy a dirigir específicamente a Josué y a Fanny, aunque por ahí a lo mejor de rebote la hermana Mauri y el hermano Bisuet sepan a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero ya que los hice apuntar todo esto, ¿verdad? Como aquel célebre maestro que tuvieran Josué y Fanny en aquel extinto instituto al que asistieran, después de hacerlos apuntar todo esto, les voy a decir que ahí les voy a dejar las copias después. O sea que nada más los hice apuntar. Creo que la hermana Mauri sí sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, no digan nada, hermana Mauri, porque sí nos podríamos comprometer aquí con algunas iglesias que pudieran sentirse aludidas. Pero bueno, ok, hermanos, ¿alguna pregunta? Digo, vamos a ir platicando más de esto, ¿eh? Así estamos en el repaso, pero ya vieron que vamos a hacer, ya vamos a adentrarnos en estas dinámicas controversiales, vamos a estar aventando ahí los toritos para que pues, vayamos agarrando condición física. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario de esto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a dejarle aquí y para para no irnos con el peso de conciencia, hermana Mauri, por haber murmurado en contra de aquel profesor, de aquel extinto instituto bíblico. Despídanos en oración, hermana Mauri. Despídanos en oración, por favor. Ok. Está bien, hermano. Vamos a intentar clamar por sus pecados. Vamos a orar.
Bendito Oremos con la Dios, hermana Mauri. bendito Dios y Padre Celestial. Cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos permites reunirnos, Señor, para aprender de ti. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque sabemos que cada palabra, que cada enseñanza llega a tocar nuestro corazón, Señor, y nos ayuda a caminar verdaderamente contigo, Señor. Gracias te damos por la vida de mi hermano Samuel, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que tú lo sigas llevando en tus manos, Padre Santo, que tú le sigas guiando, que le sigas dando la sabiduría, la paciencia y el amor para continuar, Señor, con este trabajo, porque efectivamente a veces como alumnos nos olvidamos de prepararnos, de seguir aprendiendo, de dedicarnos más tiempo, Señor, y pues es necesario hacerlo. Ayúdanos, Señor, para que crezcamos, para que reflexionemos, para que aprendamos cada vez más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a organizar nuestros tiempos, Padre Santo, para poder dar buenas cuentas, Señor. El mundo tiene enseñanzas diferentes, Padre Santo, y, y es necesario que nos unamos y que comprendamos perfectamente tu palabra, como tú lo quieres, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por darles el tiempo para estar aquí, Señor, y te suplicamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, bendito Dios. Cúbrenos, protégenos, bendícenos, Señor, y sobre todo, perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Nos saludamos. Hasta luego. Por favor de Dios. Dios les guarde, hermanos. Que no bendiga, hermano.